eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas, y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Él lo hizo todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. No, yo dije, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que Él lo hizo todo? Amén. Él lo hizo todo. Los seres humanos somos y actuamos a veces egoístamente, y somos tardos muchas veces en comprender los efectos que produce la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Fíjese que los seres humanos nos adjudicamos logros, nos adjudicamos sabiduría, nos adjudicamos los adelantos de muchas cosas, muchos aspectos, y hasta hemos llegado a considerar que la vida misma la podemos manipular y hacer de ella como mejor nos parezca. A nosotros, a los seres humanos, caemos en esa situación de creer que nosotros somos los que hemos logrado algo, cuando realmente Dios o Jesús fue quien lo hizo todo. Tratamos de imitar a Dios, a quien es el dador de la vida y quien es la vida misma, pero realmente Jesús fue quien lo hizo todo en esa cruz. Fue Cristo quien nos dio la victoria, y ese momento es nuestro punto de partida para todo. Si tú te pones a pensar cómo estaba la humanidad, o qué fue lo que provocó que Dios dejara que su Hijo viniera a la tierra y se humanizara, no hay ningún otro culpable más que nosotros. No hay ninguna otra razón. Dios no envió a Jesucristo porque existía o porque estaba Satanás, o porque Satanás ya había sido quitado del cielo y puesto en la tierra. No, Jesús vino a la tierra, o fue enviado a la tierra por ti y por mí. Fue Él quien nos dio la victoria. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con el amor mostrado por el Padre al permitir que su Hijo tomara nuestros pecados, por los cuales usted y yo merecíamos ser condenados, juzgados, cada uno pagando por sus pecados. Y hoy dice la Biblia que si alguien peca, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, su sacrificio en la cruz no tuvo una función o un efecto solamente en aquel tiempo. Su sacrificio en la cruz sigue teniendo vigencia hoy en día, para que cuando alguien peca, Jesús, que es nuestro abogado, interceda por nosotros delante del Padre. Si nos detenemos a pensar, todo, absolutamente todo tiene que ver con el amor mostrado, le decía, por el Padre a nosotros. Fue Jesús quien se antepuso ante esa condición que ya no le permitía al ser humano tener libertad. Estábamos tan prisioneros o tan esclavizados por el pecado. La humanidad estaba completamente bajo el pecado. Ya no había manera de que el ser humano tuviera libertades de nada. Era tan grande el pecado que todo sacrificio, porque la ley había establecido algunos sacrificios, pero era tan grande el pecado que ya no había ningún otro sacrificio que valiera lo que el pecado tenía de valor en el sentido de lo que provocaba. Y en Romanos 5, 20, 21, la Biblia nos habla en relación a esto. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó
la gracia. Cuando el pecado estaba en su tope, había necesidad de que viniera alguien que estuviera por encima del pecado y que fuera más grande que todos los pecados juntos, que fuera más grande que todo pecado provocado por la humanidad. Por eso sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús viene, se antepone a la ley, no a pelear en contra de la ley, sino que hace que la ley se cumpla, no pecando, y trae gracia para perdón de pecados. Entonces Jesús fue quien tomó esos pecados, los lleva consigo a la cruz y no los suelta. Jesús tomó tus pecados y mis pecados y no se le cayeron de sus manos, no se le salieron de las bolsas, los aprisionó y no los soltó hasta derramar ahí su sangre y morir en una cruz de la peor manera. Porque ahí Jesús no muere de una muerte común y corriente. Morir en una cruz era morir de la peor manera. En primera de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Diga conmigo, Jesús llevó mis pecados en su cuerpo. ¿Sí puede entender eso? Jesús no agarró tus pecados, los metió en una bolsa y los colgó en un clavo en la cruz. No, se colgó Él. Tomó tus pecados, los cargó en su cuerpo y los llevó a la cruz. Sobre la cruz, ahí los colocó, los llevó. Y dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Si queremos ponerlo de otra manera y en otras palabras, en el momento de pagar por toda falta cometida, Cristo fue y es nuestro sustituto. Amén. Cada vez que a ti y a mí nos toca que pagar delante del Padre, no que el Padre sea el que castigue, cada vez que nos toca que pagar por nuestros pecados, Jesús se antepuso, Jesús se antepone. Por eso te decía que el sacrificio de Jesús no solamente fue válido para ese momento en que murió y resucitó. La resurrección permite que eso valga hoy en día. Permite que Él se anteponga en el momento en que Él es nuestro sustituto. En el momento de pagar por nuestros pecados y ser castigados por ellos, Jesús toma nuestro lugar. En el momento en que el enemigo comienza a señalarnos y comienza a descubrir la magnitud del pecado y el valor del pecado y el costo, no el valor, el costo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, antes de llegar a eso, Jesús dice, yo lo pago. Jesús dice, yo ya lo pagué. Jesús dice, yo ya extendí el pago, yo ya redimí, yo ya volví a pagar. Por eso es que en la cruz Jesús dice que nos dio justificación, redención, salvación, porque nos redimió. Y redimir quiere decir volver a pagar. El hombre era libre, fue creado en libertad, pero fue esclavizado por el pecado. Entonces Jesús viene y con su vida vuelve a pagar por nuestros pecados, vuelve a pagar por tu vida y mi vida. Y esto de ser castigados, te decía, cuando Jesús toma nuestro lugar, no es hablar de que Dios sea un Dios malo y que está pendiente de cuando nos equivocamos. No, la Biblia a nosotros nos enseña que es por nuestras propias concupiscencias. No es que Dios esté pendiente para castigarnos. No, es nuestro proceder, es nuestra forma de ser. Somos nosotros los que nos hacemos como acreedores a lo que venga. Afortunadamente tenemos como abogado a Jesucristo. Y yo te tengo buenas noticias acá. Hay abogados que pierden casos en el juzgado, pero la noticia que yo te tengo es que Jesús no ha perdido ningún caso
toda oportunidad que alguien se acercó y le dijo, sálvame, cada oportunidad que alguien se acercó y le dice, sé mi abogado, sé mi representante delante de Dios, yo creo en ti, en tu poder y en tu gracia, esa persona salió victoriosa. Amén. Esa es una buena noticia. Dios ve nuestra condición y en vez de castigarnos, porque no es un Dios castigador, envía a su Hijo para que por Él fuera hecho todo. Entonces, ¿por qué no darle a Jesús su lugar en nuestras vidas? Si Él tomó nuestro lugar en el momento más difícil de nuestra vida, en el momento que más complicado lo tenía la humanidad, porque iba a ser destruida, porque ya no había nada más que lo salvara, Jesús toma el lugar de la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros no le damos a Jesús el lugar que merece en nuestras vidas si Él lo hizo todo por nosotros? La doctrina central del Evangelio es la expiación sustitutiva. Esa es la doctrina central. Eso es el todo del Evangelio. El hecho que Jesús murió por ti y por mí. Es decir, el perdón que vino a través de Cristo, porque eso fue suficiente. Esa acción de Jesús en la cruz fue suficiente para el pecado del mundo entero. Pero hay algo más en este pasaje que a mí me llamaba la atención, el pasaje que leímos, donde habla de que fuimos perdonados y que por sus heridas fuimos sanados. Dice, no solamente hemos sido justificados, sino que hemos sido resucitados para andar en una vida nueva, en el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces Jesús toma nuestro lugar, Dios nos da otra oportunidad y luego nos equipa y dice, yo voy a enviarles un consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entendía que el ser humano iba a necesitar siempre el consuelo, iba a necesitar siempre un guía, iba a necesitar siempre tener a alguien a quien preguntarle. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que nos guía a toda verdad. En Romanos capítulo 6 verso 14, hablando siempre del pecado y la gracia, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Bendito Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús abrogó la ley. Jesús hizo que la ley perdiera su efecto. Si hoy tú y yo tuviéramos que ser juzgados por la ley, yo por eso digo, si alguien quiere vivir la ley, que la viva. Si alguien viene a mí y me dice, no, a mí me gusta el judaísmo o me gusta vivir de acuerdo a lo que dice la Torá y todo, viva como usted quiera, pero sea juzgado también de acuerdo a lo que cree. Si quiere vivir por la ley, viva por la ley. Pero ¿sabe qué? La ley no la aguantaban. La ley no era soportable, porque la ley trae juicio. La ley siempre busca a quién condenar. Por eso es que Jesús viene con gracia, porque cuando el pecado abundó, porque la ley es lo que saca a luz el pecado. La ley anda buscando quién se equivoca para condenar. La gracia no. La gracia anda buscando quién se equivoca para perdonar. Y eso es lo que yo normalmente le digo a alguien que viene conmigo hablando así. Yo le digo, despreocúpese. Usted viva lo que quiera vivir. Yo no voy a tratar de imponer nada. Pero si vives por la ley, acuérdese que va a ser juzgado por la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y la ley era en el momento. La ley no tenía un juicio más adelante. No, te equivocaste, eres condenado en el momento. La gracia no. La gracia nos da tiempo. La gracia sigue vigente. La sangre de Jesucristo nos mantiene vigente esa oportunidad de ser perdonados.
Entonces la ley siempre busca a quien condenar, por eso el pecado abundó. La gracia busca a quien perdonar, por eso está por encima del pecado. Porque el pecado abundó, entonces la gracia viene y perdona y se coloca por encima del pecado. Y eso es lo que Jesús trajo al mundo. Trajo perdón, trajo redención, trajo justificación y el establecimiento de una nueva oportunidad de vida. O sea, lo hizo todo, pues. Jesús lo hizo todo. Jesús abrió un camino. Ahora, cualquiera podrá pensar que Jesús también ganó algo. Cuando decimos que Jesús fue remunerado por el Padre, en el sentido de que cuando resucita, ascendió al Padre y lo sienta a la diestra de Él y le da todo poder y toda potestad y toda autoridad. Eso fue porque Jesús se lo ganó. Jesús no ganó absolutamente nada con morir en la cruz. ¿Usted cree que Jesús pensaba en Él cuando estaba en la cruz? ¿Cree que Jesús estaba pensando en Él? Cuando Jesús estaba en la cruz, en su mente, en su corazón que estaba a punto de explotar, solamente había una cosa: tu nombre y mi nombre. En la mente y en el corazón de Jesús no había ni siquiera el sentimiento de dolor que era tan fuerte. No estaba pasando ni siquiera el pensamiento de decir, bueno, ¿yo por qué estoy pasando esto si no necesito pasarlo? Son ellos los que necesitan pasarlo. No, en la mente de Jesús. ¿Usted ha visto que cuando hay veces que hay caricaturas o hay figuritas donde en la mente están saliendo corazoncitos? ¿Sí? Así estaba Jesús en la cruz, lastimado, herido, habiendo sido maltratado. Mientras estaba en la cruz colgado, le salían corazoncitos de su mente. Y esos corazoncitos, si hubiésemos podido explotarlos como lo hacemos con los globos, te aseguro que ahí adentro hubiéramos encontrado un papelito. Y en ese papel, tu nombre y mi nombre. Eso estaba pasando por la mente de Jesús mientras estaba en la cruz. ¿Tenemos que sentirnos orgullosos de eso? Claro que sí. Tú y yo tenemos que sentirnos orgullosos de eso. No de que Jesús haya pasado, sino que de que tú y yo seamos tan importantes para Dios. ¿Te das cuenta que no se vale decir que no vales nada? ¿Te das cuenta que no se vale cantar que la vida no vale nada? No se vale decir que tú no significas nada. No se vale decir que yo no significo nada. No se vale decir que mi vida no sirve. No se vale. Porque entonces cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo lo que Jesús hizo aquel día en la cruz no tuvo el valor suficiente para que hoy yo tenga valor en mi vida o tome valor en mi vida. Esto que hizo Jesús nos muestra que somos muy importantes para Dios, a tal punto de permitirle a su Hijo ser odiado, ser menospreciado, ser escupido, ser golpeado, ser lastimado y hasta morir en una cruz. La Biblia nos dice: de tal manera. No hay un amor comparable a ese. De tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera coloca el amor de Dios en el punto máximo de su expresión. Alguien puede decir que ama a su esposa, a su esposo, sus hijos, a sus padres, su familia, pero jamás nadie amará como ama el Padre a su creación. Nadie llegará a ese punto del amor. Como el amor de madre no hay ni uno, dice. Bien, el amor del Padre, el amor de Dios para con la humanidad. Amén. Sí hay,
uno más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la oportunidad de la vida eterna. O sea, Dios tampoco estaba pensando en exaltar a su Hijo, aunque fue exaltado a lo sumo, pero no era esa la finalidad de Dios. La finalidad de Dios tenía nombre y apellido: Elmer Vélez, fulano de tal, tu nombre. Así como estás escribiendo tu nombre allá en lo que trajo Juan Carlos, así tu nombre lo tenía presente Jesucristo. Esto es como para nunca olvidar ser agradecidos. Es para que nunca olvidemos, hermano, vivir agradecidos por lo que Jesús hizo y darle a Cristo el primer lugar en nuestras vidas. Jesús no puede ocupar otro lugar que no sea el primero en nuestras vidas. Jesús no puede ni debe ocupar otro lugar que no sea el primero en tu familia, el primero en tu casa, el primero en tu vida. Porque tú fuiste primero en su corazón antes que Él mismo. Antes que Él pensara en Él mismo, pensó en ti. Porque si Jesús no se bajó de esa cruz, fue precisamente por nosotros. Amén. Cargó todo, llevó todo, lo hizo todo, pensando en abrir un camino que no lo pudiera cerrar nada, ni nadie. Un camino que es el único que existe para llegar al Padre. Jesús es el único camino. Porque la Biblia dice que solamente Él es el Verbo encarnado. Es decir, la revelación de Dios es Jesús. La manifestación de Dios es Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, conoce a Jesús. Si tú quieres conocer quién es Dios, conoce quién es Jesús. Porque el que conoce al Hijo, conoce también al Padre. Amén. En Juan capítulo 1, verso 1, la Biblia nos habla precisamente del verbo, de la acción. Y dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús, el verbo, desde el principio estuvo con Dios. Era Dios. Es Dios mismo. O sea, Jesús es la acción misma de Dios. Por eso te decía que no podemos adjudicarnos nosotros ninguna autoría de ninguna cosa. Porque aquel verbo que se encarnó y se hizo hombre, decir Jesús, dejó su trono de gloria, vino a la tierra, se hizo hombre, se humanizó. Él, este mismo, participó de la creación de todo desde el origen. E incluso el verso 4 de ese pasaje dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la vida del ser humano tiene como un reinicio, un reseteo. Dios lo que hace es: ok, humanidad, es completamente atada por el pecado. Hoy yo envío a mi Hijo para reiniciar una relación, para darte otra oportunidad. Esa oportunidad entonces comenzó en la cruz, pasó por la tumba, para luego regresar al trono, que era el origen del plan de redención de la humanidad. Pasó por la cruz, de la cruz a la tumba, y de la tumba al trono, donde reina hoy por los siglos de los siglos. Hay alguien que diga amén acá. Amén. Pero fue Jesús, porque esto quiero que te lo lleves claro hoy. Fue Jesús que lo hizo todo. Él, o sea, Jesús lo ejecutó con toda perfección. Ese plan de Dios, ese plan que se había trazado. Murió, resucitó para darnos salvación.
Así dice 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y no es para que nos sintamos culpables, no, es para que nos sintamos orgullosos de cuán importantes somos para Dios. Que siendo nosotros pecado, hizo a su Hijo pecado para que nosotros fuésemos perdonados y hechos justicia delante de Dios en Él. Y esto quizá no lo hemos llegado a visualizar del todo bien, pero el pasaje dice que Jesús se hizo pecado por una sola razón: recibir el castigo de nuestras rebeliones. ¿Quieres resumir por qué Jesús vino a la tierra y morir en una cruz? Para pagar por tus pecados y mis pecados. Ahora, ¿eso tiene o no tiene valor? ¿Vale eso o no vale? Eso lo vale todo. Por donde tú quieras tomarlo, eso es el valor más grande. Es como lo más extraordinario que tú y yo podemos tomar para nuestra vida y fundamentar nuestra vida y fundamentar la vida de nuestros hijos y nuestra familia. En eso hay una oportunidad de redención. Fuimos justificados, fuimos perdonados, somos salvos por Jesucristo, fuimos salvos por la sangre de Jesucristo. Amén. Cuando Jesús le pidió al Padre que si era su voluntad pasara de él esa copa, ¿te acuerdas de ese momento? Dice la Biblia que se retiró al Getsemaní y ahí se puso a orar. Seguramente era un tiempo caluroso, pienso, porque habla ahí de sudor. Jesús, mientras oraba al Padre, seguramente empezó a sudar. O era esa misma presencia del Espíritu Santo en él, que lo hacía como sudar. Y dice la Biblia que cuando él sudaba, aquellas gotas de sudor que salían de su frente eran como gotas de sangre. Y Jesús le hace una petición al Padre ahí y le dice: Padre, yo sé lo que viene. Padre, yo sé lo que toca. Sé lo que viene de aquí en adelante. Y le dice: Señor, si es posible, que pase de mí esa copa, pero no sea como yo quiero. Yo sigo firme. Que sea como tú lo has querido, que sea por tu voluntad. ¿Sabe a qué se refería Jesús cuando habla de esa copa? Se refería a la ira de Dios, porque el pecado no encaja con Dios, porque no hay ninguna relación entre Dios y el pecado. Es Jesús quien hace el puente. Es Jesús quien quita el pecado de en medio, se coloca a Él, se antepone a Él, y eso es lo que nos permite llegar al Padre. Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, Jesús se hizo maldito. La maldición del pecado cayó sobre Él y recibió sobre sí las consecuencias de los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, para que cuando alguien decida creer en Él, esa persona sea salva y considerada justa a los ojos de Dios. Si alguien en algún momento, si alguien tiene la oportunidad y la esperanza de salvación, es a través de Jesús, no es a través de ninguna otra cosa. No es a través de lo que hacemos, no es a través de de nuestros logros, no es a través de lo que compro y pago, es a través de lo que ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. En lo natural, la cruz es el peor de los castigos. No había otra forma de morir más dolorosa, más vergonzosa que la cruz, más denigrante que la cruz.
En la cruz exponían lo más vil, lo más menospreciado. Lo exponían en la cruz. Y el Padre escoge que Jesús muera de esa manera. Imagínese usted. El Padre escogió que Jesús tuviera la muerte, la peor de las muertes, la más dolorosa, la más vergonzosa, la más menospreciada, la peor de las muertes. ¿Y sabe por qué? Para que nadie pueda decir que lo que Jesús hizo no era suficiente. Para que nadie pueda decir que no era suficiente el precio que se pagaba por el pecado. Para eso el Padre pudo escoger que su Hijo muriera hasta sin dolor, si ese era el rollo. Que alguien muriera, de acuerdo, que muera alguien, que muera Jesús, pero que muera sin dolor, que no tenga que pasar por todo lo que pasó o está a punto de pasar. Pero sabe que esa forma de morir no llegaba al precio de tu pecado y de mi pecado. No llegaba a pagar el costo del pecado. Una persona que era crucificada, solamente para que tengamos idea, era quebrantada en alguno de sus huesos para darle muerte completa. De hecho, a uno de los ladrones que crucifican juntamente con Jesús, le quiebran una pierna para que muriera completamente. En Jesús no hubo necesidad, porque su cuerpo estaba ya molido. Su cuerpo había sido azotado, estaba ya desfigurado su rostro, dice la Biblia. Aquel que era crucificado sufría hemorragias. Su cuerpo era traspasado por el metal de las lanzas, por la posición en que eran puestos al ser crucificados. Sus pulmones no podían respirar, no podían llevar el aire que se necesita. Y yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado eso, que el sentir que el aire no llegue a nuestros pulmones. Esta pandemia recién pasada se caracterizó por eso, y aquellos que pasaron por eso tuvieron una pequeña probadita de lo que Jesús vivió. Pero te digo, una mínima probadita de lo que Jesús vivió. Entonces su respiración disminuía, y en algunos casos sufrían paros cardíacos debido al intenso dolor. Ahora mire lo que dice Isaías 53:5. Porque si eso no fuera poco, mire lo que dice Isaías 53:5. Lo que le tocó que vivir a Jesús, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Herido. No fue una cortadita. Tú y yo nos hacemos una cortadita en el dedo y nos vendamos, nos ponemos cualquier cosa, alcohol, neobol, de todo, para calmar el dolor, para que cicatrice. Y si te topas, te retuerces porque te dolió. Él fue herido en todo su cuerpo. No había parte de su cuerpo que no estuviera herida. Estoy tratando de traer a tu mente y llegar a tu corazón con esto. Las heridas que habían en el cuerpo de Jesús. Cuando la Biblia dice acá: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿tú crees que le iban a hacer una cortadita por el pecado tuyo y mío? No. Si mi pecado ha sido tan grande que me imagino las cortadas que le hicieron en el cuerpo a Jesús. Ahora imagínate llevar el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo, es lo que decía la Biblia, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre su cuerpo a la cruz. Tenía heridas por todos lados. Dice: molido por nuestros pecados. ¿Tiene la idea de ser molido? Fue golpeado. Le hicieron de todo a Jesús. A Él lo retorcieron, lo hicieron cuando se cayó, luego lo levantaban a golpes. Mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, molido por nuestros pecados, y el castigo, o sea, Jesús fue castigado. Los padres a veces castigamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se portan mal o cuando no les va muy bien, tal vez en los estudios. Ok, te castigo con un día sin teléfono. Ay, qué dolor. Y los hichocos lloran como no tiene idea. Te castigo con qué? Con que no mires tele 2 días. Como duele mamá, como duele papá. Jesús fue castigado. Castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, diga conmigo, por su llaga. Diga conmigo, por sus llagas yo he sido curado. Amén. A veces tomamos literal este pasaje y pensamos en sanidad. Pero acá cuando habla de ser curado, no te habla de una sanidad física exterior. Te habla de la enfermedad del pecado. Fue su llaga, fueron sus heridas, fue su sangre. Es su sangre. Lo que entra en tu interior purifica tu corazón. Y ahora imagínate, tú y yo, al creer y recibir a Jesucristo, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando a él le decían: si tú eres el Hijo de Dios, dime quién te golpeó. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate ahí de la cruz, pues. Cuando en aquel tiempo dudaban de que él fuera el Hijo de Dios, ahora a ti y a mí, por lo que él hizo, nos dan esa bendición y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios por lo que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Tiene o no tiene valor lo que Jesús hizo? Entonces, molido, su cuerpo machacado, desfigurado, y tenía llagas que lo hacía más doloroso e intenso el sufrimiento. Mientras todo eso ocurría en su cuerpo, estas mismas llagas hoy sanan tu interior. Hoy sanan a todo aquel que cree. Esa sangre que en ese instante se derramaba sana, salva, restaura, perdona y da vida, vida en abundancia. Él lo hizo todo. Por medio de ese sacrificio hoy podemos recibir perdón de pecados. Por medio de ese sacrificio hoy podemos tener paz, salud y toda necesidad que podamos nombrar. Sea lo que sea que en el pasado hayas necesitado, o lo que necesites hoy, eso tuvo y tiene un precio, pero Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, el sello, la firma que nos da derecho a ser beneficiarios de todo por lo que pasó Jesús, es su resurrección. Sin resurrección no hay victoria. Sin resurrección todo hubiera sido en vano. Jesús hubiera pasado, hubiera muerto en la cruz y se hubiera quedado en la tumba, y hasta ahí hubiéramos llegado. Pero Jesús se levantó de la tumba. A los 3 días, el mismo Espíritu Santo que un día vino sobre él, el mismo Espíritu Santo que un día vino sobre él cuando llegó al Jordán, ese mismo Espíritu lo levantó de entre los muertos y le dio vida y lo resucitó, y hasta hoy en día vive por los siglos de los siglos. Amén. Fue el hecho que Jesús estuviera dispuesto a pasar por todo lo que le permitió llegar al momento que culminaba el plan de redención. El plan de redención no pudo haberse, no podía quedarse ni en el Getsemaní, ni con la cruz al hombro, ni en la tumba.
La Biblia nos enseña que Jesús no se quedó en la tumba. Había que pasar por esa etapa de humanos, de ser puesto en un lugar de sepultura, para dar lugar al evento sobrenatural más grande, poderoso y dadivoso. Porque la resurrección no solamente muestra el poder de Dios, muestra la misericordia, la gracia, muestra la bondad de Dios. Porque la resurrección es dar. Diga conmigo, la resurrección es dar. Dios dio vida primero a su Hijo, y a través de resucitar a su Hijo, dice la Biblia que juntamente con Él nosotros somos resucitados. Amén. Jesús lo hizo todo, sin saltarse ninguna etapa. No porque le dolía, dijo: esto no lo paso. Sin dejar de hacer lo que debía, aún en medio de todo lo opuesto, Él lo hizo absolutamente todo, con una sola cosa en mente: aquel ser humano que un día fue creado del barro. Un día, cuando Dios creó todo, ahí estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se humanizó. Ahí estaba el Verbo con Dios, ahí estaba Jesús. Ese día que Dios creó al hombre, que tomó barro, dice la Biblia, y le dio figura, y lo creó a imagen y semejanza de Él. Ese día ahí estaba también Jesús. Y con la mente puesta en ese día, Jesús llegó a la cruz. Con la mente puesta en ese momento en que Dios mira su creación y lo mira inerte. Y dice la Biblia que Dios se inclinó y sopló en la nariz aliento de vida, soplo de vida, el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios, la vida misma, el Rúa de Dios entró en el hombre. Y con eso en la mente, Jesús dijo en la cruz: no me bajo de la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Mi hora llegó, consumado es, lo logré. Hay alguien que diga amén a esto. Levántate, ponte de pie y dale la gloria a Dios. Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría. Ay, es pura alegría y qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía.